Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les va a hablar acerca de todo este suceso que estamos viviendo de violencia incontenible en Ecuador. Ecuador se ha convertido en el país más violento de Sudamérica y Guayaquil, una de las ciudades más violentas del mundo, la número 24. Pero, ¿es la primera vez que esto sucede en Ecuador? No. Y esto ya sufrimos a finales del siglo XIX, en el año 1895, cuando se dio la Revolución Liberal. Pero ¿qué sucedió pocos meses o pocos años antes de la Revolución Liberal? Pues los grandes terratenientes de la costa se convirtieron en grandes exportadores de cacao. Fuimos el primer país exportador del mundo de cacao. Los Gran Cacao vivían en Francia, tenían numerosas haciendas. Habían decenas de haciendas, por ejemplo, en la margen norte del río Guayas que pertenecían a los Aspiazo y en la margen sur a los Seminarios. Después se casaron entre ellos y, bueno, ya pueden ustedes imaginarse cuántas hectáreas tenían estas enormes haciendas de cacao. Entonces la población de la sierra migraba a la costa, desesperada, se escapaban de las haciendas. Y hasta hay una novela que se llama A la costa, de Luisa Martínez, que nos cuenta este drama de los serranos que viajaban a la costa. Entonces en la costa se multiplicó la pobreza, llegaron pestes, enfermedades y se formaron hordas de bandidos que robaban caballos, eran los cuateos, los famosos cuateos, y robaban ganado. Estas hordas de bandidos tenían pueblos propios, iban creando pueblos donde se refugiaban, donde se escondían. Y cuando llegó la Revolución Liberal, ya el proceso de la Revolución Liberal, entonces desde Esmeraldas, Vargas Torres reunió a un grupo de estos bandidos que eran negros y con ellos creó un ejército, el primer ejército liberal, que llegó a pelear inclusive a Cuenca después de algunas victorias militares. Luego Eloy Alfaro también logró aglutinar algunas de estas tropas de revoltosos, de bandidos que andaban detrás de los curas y que seguían todo este empuje que tenía el movimiento liberal en América Latina, que llevó más tarde a la revolución de Pancho Villa y otras más en México, otras en Centroamérica. Y en Ecuador logró consolidar una victoria militar gracias a Eloy Alfaro y llegaron a ser poder. Pero Eloy Alfaro lo que hizo es redistribuir las haciendas de los curas, les quitó las haciendas a los curas de la sierra y con eso frenó la gran migración serrana a la costa mediante los denominados huasipungos que eran entregados a los campesinos. Pero en la costa no se hizo una redistribución. Entonces las bandas que quedaron de la Revolución Liberal continuaron haciendo sus asaltos, sus robos. Llegaban centenares de jinetes a la costa, a Santo Domingo, a Quinindé, a Milagro, a Babahoyo, y robaban. Para 1950, en los años 50, surge el gobierno de extrema derecha de Camilo Ponce, se funda el Partido Social Cristiano y estos crean un escuadrón de asesinos, de sicarios de la policía, se llamaba el Escuadrón Volante. Era una fuerza paramilitar, eran policías pero que actuaban y hacían justicia por mano propia al estilo más o menos de los intocables en Estados Unidos en la época de la gran abstinencia del alcohol o ley seca. Entonces acá también se crearon estas policías y estas policías iban a los poblados que eran donde los bandidos habían ya tenido familia, hijos y tenían sus pueblos donde nadie entraba y en esos pueblos mataban a todo el que cruzaba, inclusive el perro hasta la gallina. Ellos hacían justicia por mano propia. Es así como se creó, digamos, se frenó esta expansión de la violencia que empezó, como vuelvo a repetir, a fines del siglo XIX y que continuó hasta mediados del siglo XX,
cuando por supuesto ya con la guerra de la Segunda Guerra Mundial, la pobreza de Ecuador se multiplicó y encima tuvimos una guerra con Perú. Ya éramos un país complicado, muy pobre, sin un buen ejército. Nos quitaron la mitad del territorio. Estados Unidos se apropió de Galápagos, Perú se apropió de la gran parte de la Amazonía, donde habían las enormes arboledas de caucho, porque Iquitos se convirtió en el mayor proveedor de caucho de Estados Unidos. Y es decir, a toda esta debacle social de empobrecimiento brusco que vino con el boom del cacao y la Primera Guerra Mundial, por supuesto, el impacto de la Primera Guerra Mundial, y no solamente que llegó la Primera Guerra Mundial, sino que además llegó la fiebre amarilla. La fiebre amarilla atacó a toda la costa ecuatoriana junto con la malaria, y fue necesario que viniera una misión de los Estados Unidos que había construido el canal de Panamá, y que esta misión Rockefeller trajo médicos, y estos médicos fueron los que combatieron la malaria aquí hasta que Guayaquil logró convertirse en un puerto sano. Entonces ya habíamos vivido la debacle. En este momento tenemos lo mismo. La costa ecuatoriana se ha convertido en tierra de bandidos. En ese lugar, en este caso, son bandidos vinculados al narcotráfico. El narcotráfico entra en un conflicto en Ecuador porque cuando sube este gobierno trae consigo a la mafia albanesa. La mafia albanesa había lavado dinero en el banco del presidente en Panamá, lo financia su campaña electoral, como nos cuenta La Posta. Le da $1.800.000 para que financie su campaña electoral. Y una vez que llegan al poder, entonces la mafia albanesa, que es parte de la mafia italiana llamada la 'Ndrangheta, se apropia de los puertos, logra colocar los directores de aduanas de los puertos y logra conseguir que Ecuador se convierta en mayor exportador de cocaína a Europa. Pero esta cocaína era cocaína del cartel de los carteles colombianos, de los carteles peruanos, pero básicamente era cocaína que estaba o debía ir a parar en manos de los carteles mexicanos, los carteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Pero con la presencia de la mafia albanesa ya no van a parar en manos de los carteles mexicanos, sino que van a parar en manos de los carteles de Europa. Y estos carteles de Europa convierten a Ecuador en el primer exportador mundial de cocaína a Europa. Y ahí no entra a las narices del cartel de Sinaloa, el cartel de Juárez, sino que son carteles europeos los que transportan la cocaína hacia Europa. Pero el problema es que esta cocaína era de los mexicanos. Entonces viene la pelea por la cocaína en Ecuador, porque los carteles europeos se apropian de la cocaína que debía irse a Estados Unidos, y se viene una guerra de bandas. Entonces los carteles mexicanos se apropian de ciertas bandas o crean ciertas bandas aquí, y en cambio los carteles europeos también crean otras bandas. Luego esta disputa comienza ya en territorio de las cárceles. Las cárceles se convierten en centros de operación de los carteles, como lo fueron en el tiempo de Lucky Luciano, como lo fueron en el tiempo de Pablo Escobar. Y entonces las cárceles, que se convirtieron en lugares de protección de los capos mafiosos, se convierten en territorio de disputa. Luego se convierten en territorio de disputa los puertos y, por supuesto, la cocaína. La cocaína que tiene que ir a los Estados Unidos no va para los Estados Unidos, y entonces vienen los mexicanos a tratar de decir que, bueno, ¿qué pasa aquí? No, se está yendo toda la cocaína a Europa. Como vuelvo a repetir, Ecuador se convierte en el mayor exportador de cocaína a Europa. Entonces la bronca que tenemos ahora en Ecuador es que se han creado una gran disputa por la cocaína, por los puertos, por el envío, por la contaminación de barcos, y
Ecuador, que tiene 2.230 kilómetros de costa, pues es una costa donde es permeable, donde no hay muchos acantilados, donde hay muchos lugares para entrar y salir. Tiene la corriente del Niño, la corriente de Humboldt, que favorecen, por ejemplo, la corriente del Humboldt ayuda desde mayo a llevar sin mayor esfuerzo la cocaína hacia los Estados Unidos. La corriente del Niño, en cambio, permite llevar la cocaína hacia Australia. Le convierte a Ecuador en un lugar privilegiado para el tráfico de cocaína. Además, cambia la geopolítica mundial. Entonces, Estados Unidos, que era el centro de la geopolítica mundial, comienza a tener una disputa con China, y el Océano Pacífico se convierte en el centro de lo que fue el Mediterráneo en el tiempo de los romanos, lo que fue el Atlántico en el tiempo de la conquista española con los ingleses, la disputa por el Atlántico con los ingleses. Ahora tenemos la disputa del Pacífico entre China y Estados Unidos. Y entonces hay una geopolítica nueva, y en esta geopolítica el Pacífico es más grande precisamente desde el Ecuador hacia el sur, más corto desde el Ecuador hacia el norte, y se convierte en la gran autopista y en el gran proveedor de pesca, de recursos naturales, el Océano Pacífico, y Ecuador está en el centro. Entonces hay una nueva disputa geopolítica, y Ecuador pasa a ser además el mayor centro de información de biodiversidad de todo el mundo, en un momento en que la genética pasa a ser la ciencia que hace las vacunas. La genética pasa a ser la ciencia que controla la fertilidad de los seres humanos, que es más, permite a los seres humanos no tener hijos con defectos hereditarios, que además permite crear nuevas razas, crear nuevas especies, crear lo que se llama esta agricultura ya manipulada genéticamente, la producción de semillas manipuladas genéticamente, tenemos frutos sin semilla. Todo esto hace que Ecuador sea el banco de información genética más importante del mundo, y un territorio de disputa, ya no solamente de los carteles de la cocaína, sino también un territorio de disputa entre China y Estados Unidos. Recordemos que las flotas chinas quieren meterse a Galápagos. En Estados Unidos se apropia de 200.000 kilómetros cuadrados de Galápagos, tiene control sobre ellos y controla el Océano Pacífico desde Manta y desde Galápagos, desde el Canal de Panamá, desde California. Y China pues trata también vive una disputa marítima con Estados Unidos por Taiwán, por el mar de la China, y esa disputa se va extendiendo por todo el Pacífico. Esta es la situación que estamos viviendo en Ecuador. Entonces, hoy los narcos, los guerrilleros, los sicarios, son el equivalente a lo que en el tiempo de fines del siglo XIX fueron los cuatreros, los que robaban los caballos para hacer los grandes saqueos a los poblados de la costa ecuatoriana. Las bandas de jinetes montados a caballo, el equivalente a eso es ahora pues estas que se llaman las hordas montubias. Ahora el equivalente que tenemos es todas estas hordas de narcotraficantes. Los narcotraficantes se reclutan gente desde niños aquí en Ecuador, y dadas las condiciones, era un país donde todo era fácil, había comida, había paz, había armonía, había tranquilidad, y de la noche a la mañana viene una crisis económica, vienen malos gobiernos, se pierden los derechos, la gente ya no se siente feliz en su país, busca cómo salir, y se complica porque los malos, los violentos, entran en una especie de fanatismo, se llama la trayectoria de la estupidez,
Entonces la estupidez supera a la maldad. Nos convertimos en un país de gente estúpida, estúpida para votar. Comenzamos a votar por gente gente más estúpida del país. Comenzamos votando por Lenín Moreno, luego votamos por el Guillermo Lazo, y los estúpidos se toman el poder. Los asambleístas, los alcaldes, no son gente inteligente, no son gente preparada, no son gente sensible. Entonces la estupidez se toma. Encima entramos en una psicosis de miedo, de peligro, de que nos van a atacar, de que nos van a robar. Y entonces viene cualquier desgraciado y dice: yo voy a salvarles a ustedes, voy a ser el nuevo Bukele, y así ya lo quiere decir el alcalde de San Borondón, que quiere ser presidente, y entonces voy a meterle plomo. Pero eso sí, ustedes tienen que perder sus derechos. Por ejemplo, ustedes tienen que andar a portar armas porque el Estado ya no les va a proteger, ya no tienen el derecho de ser protegidos por el Estado. Ahora cada cual se protege, pero si usted saca la pistola y le mata a un ecuatoriano, a un delincuente cualquiera, usted se va a la cárcel, porque si ahora los policías disparan contra los ladrones y terminan en la cárcel, si usted, que es un civil, le dispara a un ladrón, los abogados más fácilmente le salvan al ladrón que salvarle a usted. Entonces, tenemos una justicia la más corrupta del país, pero la más corrupta de América Latina. Recordemos que la peor policía de la historia del mundo es la policía mexicana. El peor ejército, el más corrupto ejército de la historia del mundo occidental es el ejército colombiano. Y la justicia más corrupta del hemisferio occidental desde hace décadas es la justicia ecuatoriana. Acá los abogados no estudian para hacer justicia, sino que tienen el principio del que hace la ley, hace la trampa. Aprenden cómo hacer trampas y cómo hacer leyes tramposas. Y eso es lo que hace un abogado en Ecuador. Y eso es lo que hace un fiscal, eso es lo que hace un juez. Entonces llegamos a un punto en que el Ecuador se convierte en una tierra violenta, extremadamente peligrosa, donde nadie quiere tener a sus hijos, donde le están diciendo al hijo: ve, lárgate de este país, aquí ya no tienes futuro, tienes que salirte. Desde ayer que me fui a nadar en una piscina que es el Tingo, el hijo le decía, un niñito de 6 años, le decía a su papá: papá, yo quiero irme a otro país. Ya está en la mente. Entonces, ¿cómo el país más rico de América del Sur, después de Venezuela, que es Ecuador, se convirtió en una desgracia? Primero fue Venezuela y ahora es Ecuador. ¿Cómo los dos países más ricos de Sudamérica se convirtieron en una desgracia? En sentido de rico por kilómetro cuadrado. Porque claro, sabemos que Brasil es el más rico de todos, pero por volumen. Pero rico por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos petróleo, tenemos oro, tenemos cobre, tenemos exportación de palma africana, de comida, de camarón, tenemos exportación de banano, tenemos autosuficiencia alimenticia, tenemos los mejores climas del mundo, no tenemos grandes desiertos, no tenemos grandes problemas, excepto la llegada del fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que siempre han sido el gran problema de Ecuador. Pero la pregunta ahí es ¿cómo diablos entonces nos convertimos en este problema? ¿Y cómo vamos repitiendo lo que se va pasando en la historia de Ecuador? Estamos repitiendo lo que pasó antes de la Revolución Liberal. Hoy, de seguro que después estamos camino a una posible guerra civil, y en esa guerra civil, pues lo más evidente es que si en la guerra liberal la Iglesia Católica perdió, en esta guerra civil que viene, los que van a perder van a ser los banqueros y exportadores de este país y los dueños de los medios de comunicación, porque ellos han sido los dueños del país desde comienzos de siglo hasta esta época, es decir, han sido dueños de este país por 100 años. Muchas gracias.